Creo que todos tenemos esta dicotomía, esta doble acción, este doble pensamiento de creer algo con profunda certeza, pero actuar fuera de esto, ¿verdad? Actuar sin concordar nuestra fe y las acciones. Yo soy totalmente creyente del poder de Dios. Sé que Dios sana a los enfermos, que Dios hace milagros, pero cuando me duele la cabeza busco una Novalgina para tomar. Sí, y a veces mi primera reacción es buscar un medicamento. Antes que orar y pedir a Dios que me sane, la primera reacción es buscar un medicamento para tratar con mi dolor. Y no está mal, obviamente uno puede medicarse, debe hacerlo mejor cuando es por medicación, por receta médica. Pero lo cierto es que aunque tenemos muchas verdades de Dios en nuestro corazón, no siempre nuestra primera acción es reaccionar conforme a la verdad que creemos, sino que reaccionamos conforme a nuestra naturaleza. Hay una dicotomía entre lo que creemos y lo que hacemos en muchas oportunidades. Es una realidad que enfrentamos siempre. De hecho, que cuando Jesús convoca a los discípulos para darle la gran comisión o esta pre-gran comisión, cuando los convoca y los envía a hacer la tarea, se anticipa a esta dicotomía, se anticipa a este doble pensamiento, a lo que creen pero a lo que hacen. Cuando Jesús le dice, bueno, ahora váyanse a anunciar las buenas nuevas, vayan a reconocerlos, a recorrer los pueblos, seguramente los discípulos hacen una lista en su mente de lo que tienen que llevar para hacer la tarea, ¿sí? Y Jesús se anticipa a este doble comportamiento, este comportamiento disonante con la fe y le dice, no lleven bastón, no lleven bolso de viaje, no lleven comida, no lleven dinero, no lleven dos mudas de ropa, no se preocupen dónde se van a quedar y no se preocupen que la gente los rechace. Es decir, cuando los comisiona, Jesús responde a lo que en su pensamiento habrá sido su idea. Tengo que llevar un bastón porque si me canso, tengo que subir una montaña, me voy a apoyar en el bastón. Tengo que llevar un bolso de viaje. ¿A quién le pido prestado un bolso de viaje? Y convengamos que los discípulos habían salido de su casa hace mucho tiempo, andaban por allí, y cuando hablamos de personas que no tienen trabajo, que no tienen recursos, viajar es un problema. Dígame si no le ha pasado. Muchos jóvenes están pensando, ¿cómo llevo mi ropa y mi edredón al campamento? Porque no tienen bolso de viaje. ¿Cuándo tienen un bolso de viaje, verdad? Algunos que les toca viajar a menudo, pero por lo general uno no tiene un bolso para viajar, porque no viaja mucho que digamos. Así que, ¿qué habrá pasado por la cabeza de los discípulos cuando dicen, bueno, váyanse por la ciudad a predicar el evangelio? Habrá hecho una lista de dónde saco un bolso. ¿Cómo hago para tener ropa para llevar para allí? No tengo dinero, ¿verdad? Y si la gente no me acepta, todo esto que pudieran pensar en esa dicotomía entre lo que creemos del poder de Dios y en la vida práctica, Jesús lo anticipa allí en el versículo 3, 4 y 5. No lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida. No se preocupen por todo aquello que pudiesen preocuparse. Porque cuando tenemos un desafío, pensamos qué es lo más importante, qué es lo que necesitamos con mayor urgencia, qué es lo que más nos hace a la hora de enfrentar un desafío, de emprender un viaje, de realizar alguna empresa. En el caso de los discípulos, son comisionados a anunciar el evangelio. Podemos decir que el pasaje de Lucas 9 es como una pre-gran comisión. Permítame decirlo de esta manera. Es como una pre-gran comisión. La gran comisión está en Mateo capítulo 28 o al final de Lucas 24, pero aquí Jesús le está anticipando lo que sería para siempre la tarea para ellos. Tendrían que salir y comunicar el mensaje del evangelio. Y ellos piensan en su mayor necesidad al salir a predicar el evangelio, pero Jesús le dice, esta es la mayor necesidad. ¿Cuál es la mayor necesidad? ¿Cuál es lo que más necesitamos en nuestra vida? ¿Cuál es nuestra mayor urgencia? Nuestra mayor urgencia es el poder espiritual. Lo que más necesitamos, nuestra mayor urgencia en este desafío de vivir la vida a la manera que Dios espera, en este desafío de ser discípulos de Cristo, nuestra mayor necesidad no es bolso de viaje, no es comida, no es dinero, no es ropa, no es hospedaje, no es aceptación. Nuestra mayor necesidad es el poder espiritual. Y en el versículo 1 dice, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad. Porque si hay alguna necesidad de nosotros, es ser llenos del poder de Dios, es ser llenos de la autoridad
de Dios. Y cuando uno mira la gran comisión y las dimensiones, es decir, lo que implica cumplir la gran comisión, entendemos sin lugar a dudas que nuestra mayor necesidad es recibir poder espiritual. Así que, más allá de lo que está pensando, en los desafíos que tiene por delante, en la tarea que Dios le pide, en lo que Dios demanda, yo quiero decirle, su mayor necesidad es poder espiritual. Y las dimensiones que implican la gran comisión evidencian que no hay nada más que el poder espiritual como necesidad en nuestra vida. Fíjate, miremos un poco la dimensión de la gran comisión y déjeme decir, por si acaso aún no lo hemos explicado suficientemente, usted tiene que cumplir la gran comisión. Si es discípulo de Cristo, si ha creído en Él, usted debe vivir para cumplir la gran comisión. Y en este sentido, en todo, mientras va por la vida, mientras va a la facultad, mientras va al colegio, mientras va al trabajo, como dice Mateo capítulo 28, mientras vayan, hagan discípulos. En este ir por la vida, usted necesita poder espiritual. Las dimensiones que conforman la gran comisión así lo demuestran. ¿Cuáles son estas dimensiones? La primera dimensión del cumplimiento de la gran comisión es confrontar a los demonios. La gran comisión implica que todos nosotros tenemos que confrontar a seres espirituales. Tenemos que confrontar a los demonios. No me diga que estoy loco, espera un poquito que explique lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que confrontar a los demonios. En Lucas capítulo 9, versículo 1 dice, cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar todas las enfermedades. La primera dimensión, cuando hablamos de vivir nuestra vida cristiana, de ser discípulos de Cristo, de ir por la vida haciendo lo que Dios espera, la primera dimensión que vamos a enfrentar es la dimensión espiritual. Vamos a confrontar a seres espirituales. Tenemos que ser conscientes que este mundo está bajo el reinado de Satanás. Satanás está gobernando a personas y territorios. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2 y versículo 31, Jesús dijo, ha llegado el tiempo de juzgar este mundo cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Jesús dijo, el mundo está gobernado por Satanás. San Juan capítulo 14 y versículo 30 dice, no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí. Y también en San Juan 16:11, Jesús dijo, el juicio vendrá, porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. El apóstol Jesús dejó bien en claro en el libro de San Juan que el mundo está gobernado por Satanás. En primera de Juan, en el capítulo 5 y versículo 19, el apóstol Juan declara, el mundo está bajo el maligno. Y cuando consideramos la historia del endemoniado gadareno allí en Marcos capítulo 5, versículo 10 al 12, podemos ver que hay espíritus, demonios que están actuando en las personas, que poseen a las personas y que no quieren ser alejadas de un territorio donde ellos tienen cierto dominio. Inclusive la experiencia de San Felipe, cuando saliendo de Jerusalén, huyendo de la persecución, entra en Samaria, Hechos capítulo 8, encuentra una ciudad oprimida por los espíritus. Dice que había un hombre, Simón el mago, que con sus encantamientos, con su brujería, había engañado a todos. Y la ciudad estaba llena de endemoniados, de cojos, de ciegos, de oprimidos, de angustia. Pero cuando llegó Felipe, dice, aquella amargura y tristeza se cambió por gran gozo. Es decir, indiscutiblemente el mundo está bajo el maligno. La operación de Satanás en este mundo, y por lo cual nos vamos a confrontar con demonios, tiene básicamente dos formas de actuar. Uno, en lo personal. Satanás actúa en algunas personas, pero los demonios poseen a algunos individuos. Algunos de una manera grande y manifiesta están endemoniados y se los puede ver, ¿verdad? En esta condición. Hemos tenido con mi esposa algunas experiencias con espíritus, ¿verdad? Con personas poseídas con espíritu. Algunas muy evidentes, ¿verdad? Nunca olvido aquella noche que nos trajeron una joven a la iglesia. Estuvo el servicio, oramos todo, la chica cayó al piso junto con otra de su amiga, una fue llena del Espíritu Santo, empezó a hablar en lengua, pero la otra no pasaba nada. Y se fueron todos los hermanos y quedamos unos pocos allí, ¿verdad? Orando por esta chica hasta que de pronto empieza a gritar y a manifestarse, y aquello fue muy sorprendente.
Me acuerdo que estaba sentada en la silla, era esta joven, estaba allí en la silla sentada, y yo estaba hablando, le decía, Jesús te ama, y le decía a ella, Jesús te ama, Él entregó su vida por ti. Yo decía, demonio, Jesús te venció en la cruz del Calvario. Y esta jovencita, sin mover sus hombros, dio vuelta la cabeza y dijo, no. ¿Verdad? Cuando dijo no, yo dije, y que di un salto para atrás, me pegué un susto, hermano. Pero dije, en el nombre de Jesús, dije después, pero primero me pegué un susto porque aquello fue impresionante. Creo que mi esposa acuerda, ¿verdad? Dio vuelta así el cuello, ¿verdad? Dijo, sí, aquello fue tremendo. Gracias a Dios, esta joven fue libre esa noche de la oposición demoníaca. Pero hay personas que están así, poseídas por espíritu, y personas influenciadas por espíritus. En este sentido, el apóstol San Pablo lo explica en el libro de Efesios, que este mundo sigue una corriente hecha por los hijos de desobediencia, que Satanás usa personas para poner una forma de pensar, un estilo de vida, una operación diabólica, y toda la gente sigue esa operación diabólica. El mundo está bajo el maligno. Y lo podemos ver. Usted puede prender un rato la televisión, puede ver en las redes, ¿verdad? Como niñitos de 2 o 3 años o de 4 años haciendo bailes obscenos, groseros, ¿verdad? Hasta abajo y cosas, criaturas. Y los padres festejando, ¿verdad? Que las nenitas, ¿verdad? Se andan mostrando allí. El mundo está perdido, pervertido. Satanás está desarrollando un plan, dice Efesios capítulo 2, y toda la gente sigue la corriente de este mundo. Y es en este sentido donde el poder espiritual es nuestra mayor necesidad. Hay personas que están poseídas por demonios, que es tal vez la mínima cantidad de personas, pero hay un mundo que sigue los pensamientos del diablo. Y cuando nosotros intentamos vivir nuestra vida cristiana, intentamos manifestar el amor de Cristo, nos encontramos con personas influenciadas por el diablo, enseñando perversidades que se oponen a nuestra forma de vivir, que se oponen a lo correcto, a lo justo, a lo puro. Hay un mundo que está llevando a la perdición, se está yendo a la perdición en medio de las vanidades, de la sexualidad, de manera incorrecta, indecorosa. El mundo está perdiéndose. Cuando yo era joven, era difícil conseguir alguna chica. No era tan fácil cuando yo era joven, ¿verdad?, tener sexo, ¿verdad? Pero las estadísticas hoy dicen que las niñas debutan a los 12 años. Sí, debutan sexualmente. Sí, la cantidad de embarazos a los 13, 14, 15, 16 años. Habiendo tantos métodos para cuidarse, para no quedarse embarazados, igual. Porque cuando hierve la sangre no hay quien los detenga. El mundo está en una perversión terrible. El mundo está en una corrupción moral indescriptible. Nuestro sistema político está gobernado por hombres que llegan al poder para enriquecerse y con el dinero que tienen ganan todas las elecciones. Y como borregos, ¿verdad?, que van al rumbo al matadero, estamos votando por personas que solo llegan al poder para sacarnos el dinero y empobrecernos aún más. Esta es la realidad. Y cuando hablamos nos parece hasta normal. Este negocio de fulano, él es traficante de droga. Este negocio de fulano, él lava dinero. Y nos parece tan normal porque el mundo está corrompido, gobernado por Satanás. Por eso lo que necesitamos nosotros es poder espiritual. Cuando los discípulos salieron a predicar, Jesús le había entregado a ellos poder espiritual. Y con este poder espiritual enfrentaron demonios y predicaron la palabra de Dios con autoridad. Efesios capítulo 3 y versículo 10 dice: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Es decir, hay una operación diabólica, hay personas poseídas por el demonio y hay personas que son usadas por el diablo para marcar la cultura, el tiempo, el pensamiento, la filosofía con perversidades. Pero la iglesia tiene el poder para decir al demonio: quédate quieto, andate de acá, no tenés lugar en medio nuestro. Por eso, hermano querido, tiene que haber una concentración, una preocupación en nosotros en llenarnos del poder del Espíritu Santo para enfrentar este mundo. ¿Querés educar a tus hijos? El diablo está enfurecido en contra tuya.
Vos tenés algunas horas en tu casa que le enseñas la palabra, pero entre los medios de comunicación, los niños desde pequeños frente a la pantalla, ¿verdad? Enviciados por el teléfono y luego en el colegio y demás, lleno de basura todo el día. Y cuando uno quiere enseñar que esto es bueno, que esto es justo, es tratado como ridículo, amargado, enfermo, en fin, depresivo, que no tiene valor alguno. El mundo está en contra de aquellos que quieren hacer lo bueno. Por eso necesitamos poder espiritual. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para echar fuera toda obra de las tinieblas, para liberar al que está cautivo, pero también para oponernos a esta operación diabólica en contra de lo que es correcto, de lo que es justo y lo que es bueno. Así que concéntrese en su vida. No se preocupe tanto por la comida, por el bolso de viaje. No se preocupe a dónde va a ir y qué hacer. Preocúpese de ser lleno del Espíritu Santo, de tener el poder de Dios, porque con el poder de Dios va a guardar a su familia, va a ministrar lo suyo, va a alcanzar a aquellos que están perdidos, va a poder enfrentar toda oposición y podrá ver la gracia de Dios a su alrededor. Otra dimensión que implica la gran comisión, por lo cual necesitamos el poder espiritual, es la dimensión de atender las necesidades físicas. En Lucas capítulo 9, versículo 1 dice: cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y le dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar todas las enfermedades. En el versículo 2 dice: luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. En la comisión a los discípulos en Lucas capítulo 9 se enfatiza sanar a los enfermos, como así también se le concede a los discípulos el poder y la autoridad para sanar a los enfermos. Y esto es indiscutible. Vayan y sanen a los enfermos, tienen el poder y tienen la autoridad. En el pasaje paralelo a Lucas 9, que es Mateo capítulo 10, se hace una adición a sanar a los enfermos. Aparte de sanar enfermos, se le agregan que sanen a los que tienen dolencia. Enfermedad y dolencia son dos cosas diferentes. La enfermedad tiene que ver con algo que afecte el cuerpo, lo físico, y dolencia, en el texto griego malaquía, implica la depresión, un problema de enfermedad emocional que tiene que ver con la mente, con las emociones. Dice Mateo 10:1, Jesús reunió sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencia. Aquí está la enfermedad física, pero sobre la enfermedad física también está la depresión, malaquía en griego, la dolencia. Ahora bien, la pregunta es: ¿cómo sanamos a los enfermos y deprimidos? La respuesta es: por el poder de Dios. Es decir, cuando enfrentamos un mundo que está en depresión, el mundo está enloquecido, estamos fuera de sí, estamos queriendo y anhelando cosas que solo nos hacen daño. El mundo está preso de vicios. El mundo está en una opresión mental terrible, en una ansiedad, en una situación de estrés, de quebranto, de angustia. ¿Cómo sanamos a los enfermos y deprimidos? La respuesta es por el poder de Dios. Nosotros podemos cumplir la gran comisión si, llenándonos del poder de Dios, empezamos a hablar la palabra y orar por las personas que están en enfermedad y depresión. Y hoy vamos a orar por ustedes, vamos a tomar un tiempo para orar si hay una enfermedad, que Dios haga un milagro. Y aún si hay una enfermedad del alma, si hay un sentimiento de depresión, de angustia, vamos a orar. Ahora bien, en Lucas capítulo 13 y versículo 9 se agrega un aspecto más sobre la atención a las necesidades físicas. Cuando hablamos de la gran comisión hablamos de atender las necesidades físicas. Uno es la enfermedad, tanto física como mental. Pero también hablamos de otra necesidad más en Lucas 9:13. Jesús les dijo: denle ustedes de comer. Y los discípulos le dijeron: pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. ¿O espera que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Sobre la necesidad física de la enfermedad, la depresión, Jesús agrega un elemento más que nos corresponde como parte de la gran comisión: darle de comer al que no tiene. Los discípulos se preguntan: ¿cómo hacemos para darle de comer a tanta gente? Y la respuesta es la misma de cómo hacemos para sanar o para echar fuera demonios: por el poder de Dios. Y Jesús lo ejemplifica diciéndole: ¿qué tienen? Y 5 panes y 2 peces. Junten a las personas en grupos de 50.
lo juntan en grupos de 50 y Jesús toma el pan y da gracias y lo empieza a partir en las canastas y las canastas se llenan. Toma el pan y el pescado, da gracias a Dios, lo parte y lo empieza a poner y las canastas se llenan de panes y pescados. Al punto que repartieron el pan y el pescado para las 5.000 personas y luego recogieron de las sobras 12 cestas llenas. ¿Cómo fue posible? Por el poder de Dios. Jesús multiplicó los panes y los peces. ¿Es esto diferente para este tiempo? No hay un solo texto en la palabra de Dios que digan que hoy no tienen que suceder los milagros que sucedieron en aquel tiempo. Hoy puede haber este tipo de milagro. Y nosotros que empezamos el comedor de lunes a sábado, en el mes de marzo del 2020, hemos experimentado el poder de Dios, ¿verdad? Hemos llegado a alimentar a más de 200 personas, 220, 234 personas por día durante la pandemia sin tener un solo guaraní. Nunca me olvido cuando llegó el canal el de Telefuturo y ese día no había nada, solo había mandioca porque un candidato, un político que nos ha bendecido mucho, había traído mandioca, una bolsa de mandioca, habíamos pelado, hervido, y vamos a poner mandioca, así frita, ¿verdad? Eso es lo que iba a hacer. Y dijo el de Telefuturo, ¿y eso nomás van a dar? Y Patricia dijo, no, también vamos a hacer tortilla. Y no sé de dónde apareció la harina, el queso, el aceite, y 220 personas comieron mandioca con tortilla aquel día. Y ahí, a partir de ahí, Dios empezó a hacer milagros, la gente nos llamó y empezó a traer provisión que nos permitió enfrentar toda la pandemia. De la misma manera, por eso tenemos que llenarnos del poder de Dios. En nuestra sabiduría, en nuestra fuerza, somos incapaces de enfrentar desafíos que superan nuestra economía, que superan nuestras capacidades, pero en el poder de Dios nos animamos a todo, ¿verdad? Jesús decía, digan a este monte que salga de aquí y se tira al mar y el monte le va a obedecer. Y esto solo podemos hacerlo cuando estamos llenos del poder de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? La iglesia de Cristo entendió esto desde un comienzo. La iglesia entendió, la iglesia primitiva, la iglesia del libro de Hechos, entendió que la gran comisión no puede separar la necesidad física, la necesidad espiritual, perdón, de la necesidad física. De hecho, que en Hechos capítulo 2 y versículo 44 dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. 45, vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Versículo 46, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. La iglesia entendió que es imposible separar la necesidad espiritual de la necesidad física. Santiago decía, no puede ser una persona que tiene necesidad de decirle, oh, bienvenido, Dios te bendiga, que te vaya bien, cuando tienes en tus manos con qué atender su necesidad. En Hechos capítulo 6 dice que la iglesia se ocupaba de la distribución diaria de los alimentos. Desde un comienzo la iglesia atendió a aquellos que tenían necesidad. Es decir, parte de la gran comisión implica que tenemos que atender las necesidades físicas de las personas. Es decir, hay que atender al enfermo físico y mental, en que está en angustia, en opresión y que tiene una enfermedad. Hay que atenderlo, hay que orar, hay que ministrar para que sean levantados de aquella condición, y también hay que atender a aquellos que están en necesidades como el alimento, como el abrigo. Y solo es posible esto mediante el poder de Dios. Porque cuando yo miro mi billetera, hermanos, no tengo fe ni para un poquito, para nada. Cuando miro mi condición, lo que tengo, lo que puedo tener, no tengo fe ni para un poquito. Pero cuando me lleno del poder de Dios, no hay cosa que no pueda creer. No hay desafío que no pueda emprender. Así que ocúpese por sobre todas las cosas de llenarse del poder de Dios. Y finalmente, la tercera dimensión de la gran condición que implica cumplir la gran comisión es anunciar el reino de Dios. En el versículo 2, la gran comisión también implica anunciar el reino de Dios. Lucas 9:2 dice, luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. El envío de los discípulos a anunciar la gran comisión, como lo dije antes, puede decirse que es una anticipación de la gran comisión. Esto de ir a anunciar el mensaje del evangelio es una redacción de la gran comisión de forma incompleta.
Luego en Mateo capítulo 28 la comisión está más completa. En Mateo capítulo 28, versículos 18 y 20, 18 al 20 está más completa la gran comisión. Lo cierto es que los discípulos tenían que ir a anunciar el reino de Dios. Y anunciar el reino de Dios solo es posible mediante el poder de Dios. ¿Qué implica anunciar el reino de Dios? En primer lugar, significa llamar al arrepentimiento. Cuando hablamos de anunciar el reino de Dios hay que llamar al arrepentimiento. Jesús dijo, Marcos capítulo 1, versículo 15, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Lo había dicho Juan el Bautista antes que él, lo dijo Jesús cuando comenzó su ministerio. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Cuando la gran comisión nos dice que hay que anunciar el reino de Dios, significa que tenemos que llamar a la gente al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Y del único elemento que puede separarnos de Dios, porque no hay nada que pueda separarnos de Dios si no es por el pecado. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3 y versículo 23, por cuanto todos han pecado, todos están echados lejos de la presencia de Dios. Y Romanos 6, 23 dice que el pago que el pecado da es muerte. Todos nosotros estamos condenados al fuego del infierno. Estamos condenados a estar siempre separados de Dios, en la eternidad sin Dios, sin esperanza, en soledad, en oscuridad. Por eso el reino de Dios se acercó diciendo, arrepiéntanse porque hay perdón de sus pecados. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Arrepentirse significa compungirse, sentirse mal, afectarse, que te duela el pecado que has cometido. Cuando Pedro predicó por primera vez acerca del arrepentimiento, en Hechos capítulo 2, dice la Biblia, la gente quedó compungida de corazón, afligida, angustiada. El arrepentimiento es una pena de la que no hay que arrepentirse, una pena que nos hace entender que hemos hecho mal, que fracasamos. Y la buena noticia es que Dios perdona de nuestros pecados. Como cantábamos recién antes del mensaje, aunque conoces mi pecado, aún así me aceptas y me dices que soy tu hijo. San Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros creemos en el mensaje del Evangelio, es decir, creemos que Dios envió a su Hijo y fue a la cruz del Calvario a pagar la culpa por nuestro pecado, pues al creer en esto tenemos perdón de Dios y somos hechos hijos de Dios. Y el llamar al arrepentimiento implica decirle a la gente, estás haciendo mal, no puedes vivir por tu cabeza, no puedes hacer lo que querés, tenés que vivir a la manera de Dios, arrepentite de lo que está mal y cree que Dios puede perdonarte. Ahora hay que decir esto con claridad. Cuando uno está envuelto en el pecado no le entra bala, no quiere saber nada. Los judíos, Jesús ministró por 3 años en Jerusalén. Habló acerca del reino de Dios, dijo estas palabras, arrepiéntanse. Y la gente no le creyó. Les dio de comer, multiplicó los panes, alimentó a 5.000. Y estos 5.000 que alimentó dijeron el día viernes, bienaventurado, allí viene el Señor, a la hosana, gloria a Dios en las alturas. Pero eso fue un domingo, el domingo de Ramos. Pero el día jueves decían, crucifíquenlo. Crucifíquenlo. Habían escuchado el mensaje del Evangelio, habían visto cómo Jesús sanó a un enfermo, cómo Dios viste al ciego, cómo hizo caminar al paralítico, cómo alimentó a 5.000, cómo alimentó a 7.000. Lo habían visto y dijeron, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Aún así lo condenaron. Y esta misma gente que lo condenó, cuando Pedro, Hechos capítulo 2, lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar y dijo, ustedes crucificaron al Cristo, al Mesías de Dios. Ellos se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué hacemos ahora que cometimos este pecado? ¿Qué cambió? Pedro, lleno del poder de Dios, dio una palabra que antes no creyeron, pero que ahora quebrantó su corazón. Cuando el discípulo está lleno del poder de Dios, cuando habla la palabra, toca el corazón, quebranta el alma, provoca convulsión. No digo cuando discute, cuando pelea, porque nuestra costumbre es pelear con la gente acerca de religión. No hablo de discutir, hablo de hablar lleno del poder de Dios. Cuando hablamos lleno del poder de Dios, los corazones se quebrantan, cambian. La persona viene al arrepentimiento. Sin poder de Dios hablamos y nuestro
Nuestras palabras, como dice el apóstol San Pablo, es címbalo que retiñe. ¿Qué dice? La tapanará. Puro ruido. Pero cuando estamos llenos del poder de Dios, nuestra palabra puede provocar transformación en el corazón. También, y con esto cierro, anunciar el reino de Dios no solo significa llamar al arrepentimiento, sino también discipular a los arrepentidos. Cuando alguien se arrepiente por su pecado, nosotros como discípulos de Cristo debemos discipular a los que se han arrepentido. Mateo capítulo 28, 19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Es decir, cuando llamamos al arrepentimiento, la persona procede al arrepentimiento, hay que llevar al individuo a un discipulado. El discipulado implica dos elementos: enseñar a que la gente guarde todos los mandamientos y que se bauticen para demostrar su conversión en el Señor. Estos dos elementos, el bautismo y la enseñanza de la palabra, van contracorriente. Una persona que tiene su familia, que tiene una religión tradicional, es un gran choque, golpea mucho tener que bautizarse, tener que dar un testimonio público. La enseñanza de la palabra confronta nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Pastor Salvador suele contarme cómo fue educado. Nosotros fuimos educados para ser astutos, ganarle, hacer negocios, engañar a la gente. Fuimos educados para ser rápidos, ¿verdad? ¿Cómo se dice en guaraní? Sí, hay otra palabra. Letrado, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Y dice, y esto para mí, esto para mí es nuevo. Tengo que decir la verdad con la persona, me decía cuando empezaba recién. Tengo que ser honesto en mi trabajo. No tengo que engañarle con el precio. Tengo que decir lo que... Esto cambia radicalmente nuestra vida, nuestros conceptos. Es muy difícil. Solo se puede hacer por el poder del Espíritu Santo. Una persona que va a escuchar la palabra y le va a cambiar será porque el discípulo está lleno del poder de Dios. Y cuando la palabra penetra hasta el corazón y parte, dice, las emociones, discierne los pensamientos, quebranta el corazón cuando hablamos por el poder del Espíritu Santo. Si no, es puro lata para nada. La transformación de una persona no es posible si no es por el poder de Dios. No tenemos la fuerza para que el adicto deje la adicción. No tenemos la fuerza para que el alcohólico deje la caña. No tenemos la fuerza para que el adicto a la pornografía deje la pornografía. Pero cuando hablamos por el poder de Dios, la palabra entra con poder y produce convicción, cambio, transformación. La iglesia lo entendió perfectamente. Hechos capítulo 2, verso 38 dice, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Pedro predica así, lleno del poder de Dios. Versículo 40 dice, entonces Pedro siguió predicando por largo rato. ¿A quién le predicaban? A los que habían dicho, crucifíquenlo. Crucifica a aquellos que habían matado al Cristo. A él estaba predicando. Y Pedro sigue predicando, dice, les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que dijo Pedro fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3.000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en la comida, entre ellos la cena del Señor y a la oración. Fíjese el cambio poderoso en personas rebeldes, contumaces que crucificaban al Cristo, arrepentidos, bautizándose y estudiando la enseñanza de los apóstoles. ¿Cómo se produjo esto? Por el creyente lleno del poder de Dios. Si hay alguna necesidad que tú tienes para enfrentar esta vida, para que mientras vas puedas ser el discípulo que Dios espera, es el poder de Dios. Todo lo demás está bien, todo lo demás puede ser bueno, pero tu concentración, tu enfoque tiene que ser, Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu poder. Mi familia se cae en pedazos, mis hijos son tercos, en mi empresa son todos contumaces, me quieren hacer que participe de su soborno, en el colegio me presionan con la pornografía, mis compañeros quieren que pruebe toda la hora la cocaína. Usted tiene que decirle, Señor, lléname de tu poder, de tu presencia, porque no puedo enfrentar este mundo si no es por tu gracia, si no es por tu poder.
Solos estamos flaquitos, hermanos, destinados a ser derrotados, pero con el poder de Dios lo podemos enfrentar y lo podemos cambiar. Padre, bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor.